Dale, que aparezca como un aviso en el campus, digamos, también. Claro, entonces, ¿Me bueno, parece bien? lo que vamos a empezar a hacer y a probar es grabar las clases, pero digamos, eh, por ejemplo, usar mucho el campus, entonces mostrar el campus y decir, bueno, primero en el campus eh, actualicé la agenda, el calendario. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, eh, acá se abre el calendario, vamos a ponerlo así grande. Hay cantidad de feriados. A ver, ahí lo ven más grande, no, ahí. Ahí está un poquito más chiquito A ver, eh, para ver la fecha, porque se ve solamente el título. Ahí está perfecto. Un ahí, poquito ¿no? más, ahora un poquito más grande. Un poquito más grande, ahí. Excelente. Entonces, ahí traté de poner, está actualizado al día de hoy. Entonces, generalmente, por lo general, los lunes doy yo, los jueves da Nicolás Matsunaga. Ya estamos hoy deberíamos empezar a ver los fundamentos de IP, direccionamiento, digamos, pero en vez de volver a explicar todo, lo que vamos a hacer es, voy a buscar el video del año pasado, por ejemplo, y a reproducirlo. Si hace falta, paramos el video, me hacen una pregunta y después seguimos. ¿Tá? Entonces, por otra parte, así el que ve esta clase ya sabe cuál es el video. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, también aprovechar que está actualizado el tema, el calendario. Este año le tratamos de dar menos dedicación a toda la introducción y al repaso, así que aceleramos un poquito. Eh, Después, si pueden, vean los videos donde en las clases de Nicolás del año pasado, por ejemplo, donde explicaba un poco lo de LAN y LAN switching. Claro, Eso, el último video de Nicolás es el que explica STP, ¿no? claro, Perfecto, sí, es el que vi el jueves pasado. Sí. claro, esos son temas, digamos, además densos, porque no es tan sencillo. Eh, Tal vez alguno de ustedes ya lo conoce, pero es muy probable que los demás no. Entonces, revisar esos videos. Bueno, y así del calendario lo importante es, ya estuve definiendo un poco la fecha del primer parcial, fecha del segundo parcial, es decir, fines de mayo primer parcial, fines de junio segundo parcial, y después recuperatorios. Si no les alcanzan esta fecha de recuperatorio, siempre podemos acordar con Nicolás alguna fecha adicional. Eh, y los coloquios. ¿Ah? Están las fechas de coloquios. A priori, digamos, yo puse todos los lunes de coloquios, aunque seguramente algún lunes puede ser que no tome coloquio. En todo caso, voy a ver cómo aviso. Por ahora cargué en el sistema guaraní las primeras 3 fechas de coloquios, estas 3. Y es decir, la primera fecha, las primeras 3 serían esta y esta, es decir, las de julio y las últimas fechas de agosto. Y quedarían 2 fechas en el medio a definir en función de cómo vienen los alumnos. Sí, además, en general, con que me escriban si necesitan rendir en una fecha que no hay fecha oficial, no hay problema. Entonces, este es el calendario, ¿no? Con los temas que a priori nos proponemos dar. Por otra parte, entonces, podemos ir y buscar en los videos. Entonces vamos a ir a TCP/IP Protocol Suite y después, en todo caso, voy a ver qué hacer con esto. Después lo tengo que reubicar, pero fíjense que está la clase del año pasado donde vemos fundamentos de IPv4 y direccionamiento. Fíjense que
ya de por sí van a tener que recordar, porque no siempre, no sé por qué, no siempre, digamos, comprenden la diferencia entre lo que es direccionamiento y ruteo. Lo que pasa es que los dos mecanismos o los dos procesos, los dos mecanismos en realidad, o las dos metodologías en el caso del direccionamiento, se conjugan, pero no son lo mismo. Una cosa es direccionamiento, otra cosa es ruteo. Entonces, lo que les propongo es ver este video juntos. Si tienen preguntas, me interrumpen, paramos el video y me hacen alguna consulta. Claro, por ejemplo, Dale, genial. si vamos a aclarar alguna duda que haya acerca del campus, del espacio en el campus, de la materia. Acá lo que voy a hacer es voy a acelerar un poquito porque hay cosas que no son relevantes. Lo acelero un poco y después lo pongo en normal cuando sea Bueno, relevante. que quede grabado para así los demás que no pudieron presenciar la sesión sincrónica, digamos, uno ya no la puede llamar presencial, es virtual, pero sincrónica, ¿no? Es un contacto más interactivo. Entonces, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es voy a compartir con ustedes. Es muy cómico, ¿no? Es raro, Sí. pero... Pantalla, entonces vamos a ir al curso. No sé si estuvieron mirando, una de las cosas que hicimos fue Antes de arrancar la clase, cambié la forma que publicamos las clases. yo le quería decir, Si me prestaron atención. yo me tengo que retirar 5:30. No Sí. sé si quizás, no sé en el caso de Maximiliano si quiere ver el video, yo me podría quedar, pero hasta las 5:30. Está bien, bueno, pero mientras vamos pasando el video, porque en definitiva es una explicación. Dale, dale. Yo para no Alguna sentirme pregunta, culpable cuando lo abandono. ¿está? Dale, dale, genial. Pidiendo permiso. Pero no sé si prestaron atención que en el campus, en el aula virtual, puse directamente un link que dice cuáles son todas las clases que hubo y ahí ven. A ver si. Que ya estuvimos viendo. Está. No todo que venga PDI, hubo distintas propuestas para interconectar mucho pasado. Si quieren pueden ir mirándolas, pero lo que voy a hacer es voy a reemplazar esas clases por las que vamos a ir dando. Pero acá está la presentación de todo lo que es subnetting, direccionamiento con subnetting y ruteo. Y vamos a ir avanzando en estos temas. Esta sería la unidad siguiente, ¿no? A ver cómo sale esto. Lo voy a dejar en 1.25, que se entiende bien. Así bueno, entonces... lo vemos un poco más rápido. A ver, ¿qué es lo que entienden ustedes que es decir, qué es lo que viene a resolver IP, Internet Protocol? Conectar esas distintas redes. Claro, ya estuvimos viendo distintos tipos de redes LAN. Cuando decimos distintos tipos, hoy parece que son todas iguales, pero en un momento compitieron distintas propuestas de tecnología LAN. Hubo no solo Ethernet, sino Token Ring, FDDI, hubo distintas propuestas para interconectar muchos nodos entre sí. Y después distintas propuestas para hacer la interconexión a mediana y larga distancia, es decir, lo que serían las WAN. Entonces, por un lado, la interconexión de, digamos, de cualquiera de estos equipos con cualquiera de estos otros equipos, incluyendo equipos que podrían estar conectados en redes WAN. Es decir, no necesariamente equipos que tendrían, por ejemplo, una placa de red con una MAC address. Hoy por hoy, todo equipo tiene una MAC address, pero en una época no todo equipo tenía una MAC address. De hecho, las computadoras cuando se compraban venían sin controladora Ethernet y había que agregársela. Y lo que tenían era el COM 1 y 2, que eran los ports seriales, sobre los cuales conectábamos generalmente el modem para conexión de dial-up a Internet. Entonces, por un lado, la interconexión de todo tipo de nodo conectado a todo tipo de red LAN o WAN. Por otra parte, el problema hay que encapsular, es decir, hay que transportar un mensaje nuevo, que es el mensaje, el datagrama IP, la PDU de IP se llama datagrama. Entonces, esa PDU hay que transportarla encapsulada
dentro de o las tramas MAC o las tramas WAN. Pueden ser tramas PPP, o digamos, o puede ser, incluso hasta podría viajar en una red MPLS, con lo cual viajaría el datagrama IP encapsulado en otro datagrama IP, que a su vez tendría un header extendido gracias al cual se hace el labeling switching, ¿tá? Como en el caso de las redes MPLS. O podría ser, por ejemplo, que, digamos, en un momento hagamos una transferencia a través de un enlace de larga distancia o de mediana distancia, pero encapsulándolo en una trama MAC, simplemente porque es un enlace WAN de tipo LAN to LAN. Entonces, para poder interconectar todo tipo de redes, por un lado, generamos lo que dijimos, un datagrama IP. Es decir, el datagrama IP es distinto a la MAC a la trama MAC, es distinto a la trama o a los paquetes de transporte de datos en las redes de las telcos. ¿Ah? ¿Y eso qué permite? Entonces, por un lado, tener un direccionamiento lógico que es independiente del direccionamiento subyacente, por ejemplo, en estas tecnologías de acá abajo. ¿Ah? Es decir, que ya ese direccionamiento no es el mismo que las MAC address. Por otra parte, ese direccionamiento facilita, digamos, hace que esta solución empiece a ser escalable. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ese direccionamiento tiene, digamos, implícita una jerarquía. Esa jerarquía que vamos a ver que tiene que ver con las redes y digamos, y las regiones donde están esas redes, es decir, lo que vamos a ver del supernetting o de la agregación de rutas, es lo que va a permitir simplificar las tablas de ruteo. ¿Ah? Entonces, ese direccionamiento va acompañado de un esquema de ruteo que está basado en dirección destino. Es decir, esto en inglés es Destination Address Based Routing. Ruteo basado en dirección destino. Ya no es lo mismo que lo que vimos en capa 2. En capa 2 lo que vimos es que se forwardea en función de la dirección destino, pero no se rutea, no se elige el mejor camino en función de la dirección MAC destino. Solo se decide si se copia o no en ese port, en cada uno de los ports, por ejemplo, de un switch. Y por último, como cada uno de estos enlaces o redes tiene un maximum transfer unit, una máxima MTU, bueno, se hace fragmentación y reensamblado. Vamos a ver que se hace fragmentación en el origen, fragmentación en los sistemas intermediarios, pero solo se hace reensamblado en el destino. ¿Se entendieron entonces cuáles son las funcionalidades principales de IP? ¿Sí, se entendió hasta ahora? Sí. No duden en interrumpir, ¿eh? A lo sumo lo que puede pasar es que no sé si son ustedes o lo que está grabado en el video del año pasado, pero bueno, de alguna manera, digamos, van a insistir hasta que yo les conteste. Sí. Igual esto ya lo habían visto en COM de datos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, obviamente en el mensaje protocolar de IP, que es el datagrama IP, tenemos un header. Estamos hablando de IP versión 4. Más adelante vamos a ver IP versión 6. Ahora, lo primero que debe hacer una entidad IP cuando recibe un mensaje es saber de qué versión se trata, si es la versión 4 o la versión 6. Así que eso es lo que aparece en los primeros bits del header. Lo segundo, si esto es versión 4, entonces, digamos, el formato del header es este, y entonces los bits siguientes indican el tamaño del header, ¿ah? Expresado en words. ¿Words de cuánto? De 32 bits, es decir, palabras de 4 octetos. Si esto indica, es decir, si esto puede ser máximo ¿cuánto? El header length. El número header length está expresado en 4 bits. Por ende, ¿qué número máximo puede indicar? No, si son 4 bits en 1. O sea, 1, 1, 1, 1. Exacto. 2 a la cuarta, 16, ¿no? Es 2, no. Es 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3. ¿Cuánto da eso? 2 a la 4 menos 1. Menos 1, Exacto, 15. exacto. 15, ¿está? 15
por 4 octetos. ¿Cuánto da? 60. 60. Es decir que esto está indicando que este header no puede tener más de 15 palabras de 4 octetos, es decir, no más de 60 octetos. 15. Significa que, ¿cuánto puede haber en el campo de opciones? Fíjense acá, si son 15 palabras de 32 bits. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? 5 por 4, 20. Estos son los 20 octetos de tamaño mínimo del header IP versión 4. Si estos son 5, y puede haber 10 más, para un total de 15. Entonces, este campo de opciones, ¿cuánto puede tener? 10 por 4, da 40 octetos. ¿Se entiende? Esto es importante entenderlo para entender cuáles son las limitaciones de algunas de las opciones que puede haber. Y que hizo que una de esas opciones fuese realmente inútil, como la de, digamos, registrar la IP por donde va pasando el mensaje protocolar. Por eso que no se puede usar ese mecanismo para tracear por donde pasa el datagrama. Porque significaría que si acá máximo es 10 y necesitaría tracear tanto la ida como la vuelta, no podría haber más de 4 o 5 saltos al destino final, entre donde estoy parado hasta el destino final. Ese es uno de los tantos detalles, ¿no? Así que recuerden, el header length está expresado en cantidad de palabras de 32 bits. Y eso determina cuál es el tamaño máximo del campo de opciones. Después viene el type of service, que lo vamos a ver cuando veamos calidad de servicio, pero acá se indica cuál es el tratamiento que quiero que se le dé a este mensaje, a este datagrama, en cada uno de los sistemas intermediarios, con el cual pasa. Y cuando me refiero al sistema intermediario es porque en realidad puede ser un router, también puede ser un firewall. El firewall que hace routing es un sistema intermediario. Lo que pasa es que no solo rutea, sino que tiene todo un sistema bastante complejo de filtrado, ¿no? O por ejemplo, en el mismo router se puede hacer calidad de servicio. Vamos a ver más adelante en qué consiste. Es decir, para compensar los problemas que aparecen con el uso del packet switching. Que los problemas que son que no tengo ancho de banda garantizado y que no tengo garantizado el delay para atravesar la red ni el delay jitter. ¿Ah? El type of service es simplemente una etiqueta. Vamos a ver más adelante en qué consiste. Es una etiqueta. Es como, ¿qué es lo que se usa en la vía pública para el tránsito vehicular para indicar que alguien merece prioridad? Es una pregunta, ¿eh? Cuando están en la calle, en una avenida, en la vía pública, que un vehículo merece prioridad, generalmente, ¿qué lleva? ¿Qué tiene? ¿Qué particularidad tiene? La pregunta también vale para ustedes, ¿no? Los que están ahora online. ¿Una sirena? Una sirena y en general, ¿qué más? Luces, ruido. Exacto. Entonces, por ejemplo, es una etiqueta, esa baliza, digamos, es una etiqueta que además indica qué tipo de prioridad requiere, ¿no? O qué tipo de vehículo con qué prioridad tiene. Por ejemplo, si es roja, si es azul, si es verde, ¿no? Azul es policía, roja es bomberos, verde es servicio de salud, amarillo es servicio, digamos, de auxilio, ¿tá? Entonces, bueno, algo parecido se hace con los paquetes en la red. Soy pésimo con el tema de manejo, pero supongo que un cartelito, algo. Suponete, una ambulancia, una autobomba de bomberos, ¿qué tiene de particular? La sirena y la baliza, ¿no? Es decir, y encima el color. Generalmente se usan colores, es decir, todo lo que es bomberos usa rojo, lo que es salud usa verde, si mal recuerdo, y lo que es seguridad, por ejemplo, policía usa azul. ¿Ah? Pero, digamos, de alguna manera está indicando que necesita prioridad. ¿Entiende? Eso es lo que vamos a usar cuando querramos darle una calidad diferente a cada uno de los tráficos. Vamos a usar
en definitiva, un flag, una etiqueta que va a permitir que en los sistemas intermediarios se le dé un tratamiento especial a esos mensajes. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso, ese concepto de type of service, tipo de servicio solicitado por ese mensaje, por ese datagrama? Sí. Después, bueno, total length. Entonces, total length es porque, obviamente, después del header, que incluye las opciones o no, viene todo el contenido del datagrama. ¿Por qué se usa el total length? ¿Por qué en Ethernet 2 no se necesita total length? Entonces, esa pregunta, por ejemplo, para Gastón, para Maximiliano. La verdad, me mataste. Debe ser quizás por el tema de que esto del type of service, ¿no? Que puede identificar distintos servicios y según cada servicio puede llegar a tener distinta longitud del mensaje. Es muy retorcido, ¿no? Sí. Pero algo más sencillo. Vamos a ver en un momento que los mensajes, es decir, los datagramas se pueden fragmentar. Ah, claro. Está bien, claro, porque IP puede fragmentar. La capa 3 puede fragmentar. Así que bueno, vamos a ver qué es lo Claro. que dije el año pasado. Supongo que porque todo lo que es el header es fijo y solamente se indicaba la cantidad de bytes en el payload. ¿Puede ser? En el payload, es decir, suponete, vos tenés Ethernet. ¿Recuerdan? En Ethernet 2 solo se indica el frame type. Es decir, se indica la dirección destino, la dirección origen y el frame type. Y después al final está el frame check sequence. Y terminó la trama. En ningún lado dice cuál es la longitud de la trama, ni dice cuál es el final de la trama. No hay un delimitador. No es como en la transmisión sincrónica, serial sincrónica, por ejemplo, que repasamos con PPP, donde hay un flag que se usa para separar una trama de otra. Porque en Ethernet 2 no hay un separador de trama y no hay un indicador de longitud de trama. ¿Cómo es la pregunta otra vez? Por favor. Claro. ¿Por qué en IP ponen un campo como total length? ¿Y por qué en Ethernet 2 no lo ponen? Si en Ethernet 2 no lo ponen, ¿por qué? Porque en realidad la trama queda delimitada por la aparición de la portadora y la desaparición de la portadora. Es decir, cuando hay señal empieza la trama y cuando deja de haber señal terminó la trama. ¿Se entiende? Por eso no necesita delimitadores. Porque la delimitación está dada por, digamos, el periodo de tiempo en el cual apareció la portadora hasta que terminó de aparecer la portadora. Es decir, cuando desaparece la portadora, asume que terminó la trama. Lo que hace los últimos bits de la trama los usa para ver si esa trama es válida con un CRC, y si no es válida la descarto. Si es válida la evalúa y empieza a evaluar evaluando el header. ¿Entiendes? En cambio acá, primero que el datagrama IP puede venir encapsulado de otros protocolos, no solo de Ethernet. Si viene de Ethernet, entendemos que el payload de Ethernet es el que le da el tamaño al datagrama. Pero puede no venir de Ethernet, puede venir de otros protocolos que no necesariamente se manejan de esa manera. Entonces, la forma que tiene IP de indicar cuál es decir, dónde terminan los datos del datagrama es con el campo total length. ¿Ah? Por eso que aparece total length acá. Además vamos a ver que cuando fragmentemos, para saber cuál es el tamaño de los fragmentos, vamos a ver total length. ¿Está? Ahora, si total length tiene 16 bits, ¿cuál es el tamaño máximo de un datagrama IP? Y el total length está expresado en bytes, no en palabras de 32 bits, ¿no? Está expresado en unidades de 8 bits, en octetos en realidad. ¿Cuál sería el tamaño máximo del datagrama IP? Incluyendo el header, 1500.
¿Por qué? Estaba pensando como el MTU, entonces lo relacioné con eso. Ajá, pero ahí el total length, ¿qué te dice? Es la longitud del datagrama. ¿Y entonces cuánto puede ser? Y es 16 bits. Sí. O sea, supongo que 16 bits. Ah, ¿y entonces qué tamaño? Yo hice la cuenta ahí, 2 a la 16 da 65.536. Exacto, entonces más o menos 64K. Siempre se habla de K, pero como unidades de 1024, ¿no? De potencias de 2, obviamente. Entonces, son 64K. Y si yo tengo que enviar un mensaje de 64K a través de Ethernet, que tiene un MTU de 1500, ¿qué tengo que hacer? ¿Y fragmentar o no? Fragmentar. ¿Se entiende? Es decir, que por eso que cuando yo les dije, si hace falta fragmentar, se fragmenta en el origen o en cualquiera de los sistemas intermediarios. Es decir, que el primer lugar donde puede surgir la necesidad de fragmentar es en el origen. ¿Por qué? Porque el mensaje puede tener 2 a la 16 octetos. Sobre todo si, imagínense si lo que viene encapsulado dentro de IP es un datagrama UDP. ¿Ah? Si es un datagrama UDP, puede tener, digamos, es decir, el datagrama UDP más el header de IP puede tener 2 a la 16 octetos. En realidad es 2 a la 16 menos 1, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, también, importante entender, cuando ustedes leen el header, entender algunas cosas. Es decir, fantástico, ya sabemos el total length, pero ¿el total length qué significa? Significa que el mensaje puede tener 64K de longitud. Y si el MTU de mi red es más chico que lo habitual, hay que fragmentar antes de transmitir a la red. Una pregunta. Sí. Si nosotros dijimos que IP es de longitud variable. Sí. Sí. ¿Y por qué necesitamos entonces el padding? El padding, a ver, bueno, es una buena pregunta. Yo les digo, header length expresa el tamaño del header en palabras de 32 bits, es decir, de 4 octetos. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, tienen ustedes un campo de opciones que no es múltiplo de 4 octetos, ¿qué sucede? Claro, digamos, sí. Nada, eso. Si las opciones son menores a 32 bytes, tengo que rellenar. Porque si no lo puedo. A 32 bits o a 4 octetos, ¿no? Perdón. Es decir, que este campo de opciones puede tener un tamaño máximo de 40 octetos, es decir, 10 por 4. Y si su tamaño no es múltiplo de 4, tiene que completar con ceros los octetos que no usan. De ahí viene lo del padding. Y después de las opciones viene el payload. Y el payload más este header da el total length en octetos. ¿Se entiende? Una última pregunta. Sí. O sea, me quedó. ¿Por qué tendría que completar en octetos? No, Porque el header length está expresado en unidades de 32 bits. El header length. Está bien, entiendo. Entonces, ¿Se entiende? Las opciones son parte del header, no son parte del payload. claro. ¿Ah? Entonces, bueno. Ahora, si hay que fragmentar, vamos a ver que todos los fragmentos que pertenecen al mismo mensaje, al mismo datagrama original que sale del nodo, del host de origen, tienen que estar identificados con un mismo número. Así que, dada la source address y este ID, todos los fragmentos tienen que digamos, ¿para qué? Para que en el destino podamos reensamblar. ¿Tá? Entonces, este campo de ID sirve para el reensamblado de los fragmentos. Este campo es el offset. ¿Tá? Y sirve para reordenar los fragmentos si es que llegaron fuera de orden, fuera de secuencia. Es decir que cuando veamos fragmentación vamos a trabajar mucho sobre el tema de el ID, el total length, el fragment offset y algunos de los flags. Fundamentalmente hay dos flags que se usan para fragmentación. Uno es el flag de don't fragment, es decir, que si en un momento hay que fragmentar porque el MTU es más chico que el tamaño del datagrama y hay que fragmentar, pero está seteado el flag de don't fragment, lo que hay que hacer es descartar el datagrama y enviarle al nodo origen un mensaje XMP diciéndole
que hubo que descartar por don't fragment. ¿Ah? Y en general en ese mensaje XMP se le indica al host origen cuál es el MTU aguas abajo. ¿Ah? Y eso se suele usar para descubrir cuál es el MTU, el mínimo común MTU dentro del camino, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero transmitir sin obligar a ningún sistema intermediario a fragmentar. Después vamos a ver que hay otro flag acá. Pero digamos, sepamos que acá hay 3 bits que son flags. Uno es don't fragment y el otro es el bit de more fragments para indicar que no es el último fragmento, ¿no? Entonces, después time to live. El time to live. Disculpa, con lo de los flags, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando envías jumbo frame, ¿no? Cuando usas ese tipo de datos. Bueno, después vamos a ver ese detalle, porque eso es una modificación que se hizo. ¿Ah? Pero digamos, recuerden que acá solo hay 3 bits. ¿Ah? El time to live, ya lo vieron, supongo, en com de datos. ¿Para qué sirve el time to live? Sí, era el que contaba la cantidad de saltos que puede hacer hacia el destino. Exacto. Entonces, cada vez que llega a un sistema intermediario, el sistema intermediario, es decir, típicamente el router, ¿qué le hace? Le resta 1. Le resta 1. Y cuando llega a 0, ¿qué hace? Si no es para el router, si llega a 0 y no es para el router, lo descarta, o si es para el router lo procesa. Exacto. ¿Tá? Porque después vamos a ver en el algoritmo, va a decir, lo primero que hace es se fija si es para él. Es decir, si el de la destination address del nodograma coincide con alguna de las direcciones de las interfaces del nodo que está analizando el nodograma. ¿Ah? Si no lo es, decrementa el time to live y si el time to live llega a 0, lo descarta. El protocolo identifica lo que hay en el payload, que sería algo parecido al frame type de Ethernet. La diferencia es que obviamente los códigos no coinciden porque son otra cosa. Es decir, en el frame type de Ethernet, uno de los códigos indica que lo que viene adentro es IP. En el protocol number, digamos, el número que figura acá es el que indica cuál es el protocolo que viene encapsulado dentro de IP. El protocolo que viene encapsulado dentro de IP, por ejemplo, típicamente es o UDP o TCP o incluso, por ejemplo, ICMP. ICMP vamos a ver que es un protocolo que viaja encapsulado en IP. Esto también, supongo que lo vieron o lo recuerdan de com de datos. Sí, sí. Después el header checksum. ¿Por qué un header checksum? Es decir, IP, fíjense que IP no tiene entre sus funcionalidades hacer un control de errores. Sin embargo, acá tenemos un header checksum, es decir, hay una detección de errores. ¿Por qué piensan que pusieron un checksum del header? Para poder hacer un control de las IP, del destino y de la fuente, ¿no? Porque es lo más importante. Claro, es decir, el router, la entidad intermediaria de capa 3, tiene que tomar decisiones en función de la información que está acá adentro. Si esa información fue corrupta, es decir, por ruido impulsivo, por ejemplo, no por un ataque de man in the middle, no por una modificación, digamos, maliciosa, porque el header checksum no está pensado para alguna cuestión de seguridad. ¿Se entiende eso? Es decir, el header checksum es un algoritmo que detecta si hubo, digamos, ruido impulsivo que modificó alguna ráfaga, es decir, con una ráfaga de ruido se produjo una ráfaga de bits errados. Pero no si alguien viene, intercepta el mensaje, le cambia algunos bits y lo vuelve a enviar. ¿Se entiende? Porque quien hace eso, generalmente, ¿qué hace? Recalcula el checksum. Es decir, que el checksum no está pensado para una funcionalidad de seguridad, para, por ejemplo, resistir un ataque de man in the middle, es decir, de alguien en el medio que, digamos, con alguna finalidad modifica la información que está viajando. Entonces, el header checksum solo controla el header, no controla todo el datagrama. Si hay un error en el datagrama, no es una función de IP detectar que hubo un error adentro del datagrama, es decir, en el payload.
Bueno, obviamente una dirección origen y una dirección destino. Fíjense de qué tamaño es la dirección origen y la dirección destino. Una palabra, digamos. Claro, 32 bits, 4 octetos. Y ahora vamos a justamente meternos más en profundidad en cómo se utiliza, cómo se hace el direccionamiento, cómo se hace ese manejo jerárquico de las direcciones para que van a permitir simplificar las tablas de ruteo. Bueno, entonces direccionamiento. La dirección de IPv4 está codificada en 32 bits. ¿No? Y la notación que se usa es la Dotted Decimal Notation. Es decir, notación decimal por octeto, separado por puntos. Significa que cada uno de estos números, de estos 4 números, puede variar entre qué valores. 0 y 255. Entre 0 y 255. Es decir, si ven un número mayor a 255, es porque, digamos, hay un error. Encima los sistemas, ahora ya son sistemas que han sido diseñados en forma defensiva. Pero en una época, muchos sistemas, cuando se los configuraba, uno le podía poner un número mayor a 255. Y lo que hacía el sistema era, le aplicaba un módulo 256. Es decir, hacía que el número, si yo, por ejemplo, le ponía 256, me lo reemplazaba por un 0. Pero el problema entonces es que si alguien configuraba esas cosas así, el resultado era impredecible. ¿No? Porque le estábamos poniendo, por ejemplo, una dirección a una interfaz que no era una dirección, es decir, terminaba siendo una dirección válida porque pusiera el número que pusiera en cada uno de estos octetos, me lo transformaba en un octeto, es decir, aplicando el módulo 256. Pero quien planificaba el direccionamiento, vaya uno a saber qué es lo que hizo. Así que esto siempre se lo recuerdo. Es decir, cuidado. La decimal dot notation es una notación donde este número decimal no puede valer más de 255. ¿Se entiende, no? Pero en definitiva, esto es una notación y la dirección son 32 bits. Podríamos representar esos 32 bits en binario o en hexadecimal, pero sería difícil de recordar y de manejar. Por ejemplo, yo les diría, hagan la prueba de convertir este número en un número binario o en un número hexadecimal. Bueno, ustedes piensen, ¿cuántos dígitos hexadecimales tiene cada octeto? 2, ¿no? 2. Así que son 8 dígitos hexadecimales. ¿Ustedes se animan a convertir este número en hexadecimal? Seguramente sí, pero les va a llevar un tiempo, ¿eh? Porque tienen que desagregar, digamos, este número en todas sus potencias de 2. Convertirlo en binario y después transformarlo en hexa. A menos que tengan una calculadora que le convierta un decimal en hexa. ¿Ah? Pero en definitiva es una cuestión de notación. Esto que está acá es solo una notación. El número es un número de 32 bits. Bueno, entonces, como yo les decía, el direccionamiento está pensado para simplificar las tablas de ruteo. Si la Internet, si no tuviésemos el concepto de esa jerarquía de direcciones de red y que vamos a repasar ahora, y esto fuese la Internet, con cientos o miles de millones de equipos, y por ende, acá hubiese una tabla que me dice cómo hago para llegar a cada uno de esos cientos o miles de millones de equipos. ¿Cuántas entradas tendría esa tabla? ¿2 a la 32? ¿Cómo? ¿2 a la 32? Claro, es decir, sería gigante. Es decir, 2 a la 32 es un número grande, ¿no? Conviértanlo a decimal. Si mal no recuerdo, es 64K por 64K, ¿no? Es 65.500 y algo. 4 por 2 a la 9. Sí, por... 4,2 a la 9. Sí, da 4.000 millones, 4.200, casi 4.300 millones. ¿Ah? Es decir que podríamos tener tablas de 4.000 millones de entradas. Podríamos manejarlas en un equipo. Supongamos que este es un router de core de la Internet. ¿Cómo se imaginan? ¿Cuáles serían los problemas de manejar una tabla de 4.000 millones de entradas? Sería muy lento primero. Claro, por un lado,
Es decir, hay dos problemas. Uno es tener la capacidad de memoria para manejarlo, ¿no? De memoria y de almacenamiento, pero sobre todo de memoria, porque en disco podríamos llegar a manejar 4.000 millones de datos, supongamos que fuese, no sé, cada ruta tuviese 20 octetos, ¿tá? Por ende, digamos, 4.000, 40.000, 80.000, redondeando a 100.000 millones de octetos. 100.000 millones de octetos serían 100 megas, ¿no? 100.000 millones serían 100 teras, 100 gigas. Para un disco no es tanto 100 gigas. ¿Tá? Ahora, habría que tener memoria, 100 gigas de memoria para tener esa tabla en memoria, para buscarla más rápido. Y encima después el algoritmo de búsqueda. Hay que buscar el destino entre, digamos, esos 4.000 millones de entradas. ¿Se entiende cuál es el desafío? Entonces, todo lo que se hizo en IP, y se hizo hace décadas, es algo que sea escalable, es decir, que podamos implementar una red y esa red empieza a crecer, a crecer, a crecer, y el mecanismo que se usa de direccionamiento y de ruteo es escalable, es decir, constantemente puede ir acompañando las necesidades crecientes, ¿se entiende? Y eso se logra con el esquema de jerarquías en la utilización de esa dirección de 32 bits. Vamos a esto. En IP, yo tengo, por ejemplo, una computadora de escritorio o una notebook, tengo un router, tengo otro router, tengo tal vez acá un servidor, otro servidor. Es decir, todo está interconectado de esta manera. Lo importante de entender es que todas las interfaces tienen una dirección IP. Por ende, un equipo como este, ¿cuántas direcciones IP tiene? 3. Y si tuviese 50 interfaces, ¿cuántas direcciones tendría? Y 50. 50. Es decir que lo primero para entender es que a diferencia de... Hay otros protocolos de red, como el Connectionless Network Protocol de OSI, en el CLNP, que igual es un protocolo que prácticamente no se usó ni se usa, pero es un protocolo definido por la ISO, la dirección identifica al nodo, no identifica a la interfaz. En cambio, en IP, la dirección identifica a cada interfaz activa de red. Salvo que cuando hay punto a punto se puede no darle una dirección IP, pero se la configura como se llama IP unnumbered. Es decir, una interfaz IP no numerada. Pero en definitiva, salvo ese caso particular, todas las interfaces IP tienen una dirección IP asignada. ¿Tá? Por ende, si todas las interfaces IP tienen una dirección IP asignada, algo tenemos que hacer porque si no, esto no escala. Es decir, si esto pasa de este puñado de direcciones a cientos o miles de millones, no escala, porque el problema es en cada uno de estos equipos, aquí, tanto acá, es decir, acá, 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 en todos estos lugares necesitamos una tabla que me diga cómo llegar al destino. Y cómo llegar al destino significa que tengo que tener una ruta para cada uno de estos puntos rojos. ¿Se entiende ahí? Entonces, ¿cómo es el algoritmo de Destination Address Based Routing? Ruteo basado en dirección destino. ¿Ah? Entonces, la entidad lo que IP, cuando recibe un datagrama, lo que dice es decir, utiliza, obviamente, vamos a ver también que lo primero que hace se fija si es para sí o no. Es decir, cuando una entidad, por ejemplo, este equipo de acá recibe un datagrama IP, que lo puede recibir por acá, por acá, por acá, primero se fija si no va dirigido a una de sus 3 interfaces. Y segundo, se fija si lo tiene en la tabla de ruteo. ¿No? ¿Y qué es lo que se fija? Se fija si, de tenerlo en la tabla de ruteo, por qué interfaz y por qué próximo salto lo tiene que enviar. ¿Por qué interfaz y por qué por el próximo salto? Acá parecería que con la interfaz alcanza, porque si yo digo que va por acá, por esta interfaz, esto es una punto a punto. Si va por acá, una punto a punto. Si va por acá, una punto a punto. Pero, por ejemplo, en otros casos, como acá, si yo tengo acá una ruta que me dice cómo llegar a esta máquina, me va a decir que es saliendo por esta interfaz y pasando por el próximo salto esta dirección.
Porque incluso en esta red, que es una red, digamos, donde hay broadcast, por ejemplo, es decir, es una multipunto, esto sería una red multipunto, podría tener otro router. Y por ende, algunos destinos los alcanzo por este próximo salto y otros por este otro próximo salto. Entonces, ya en un esquema donde no tengo, digamos, ningún concepto de redes y subredes, ya estoy necesitando identificar para cada destino por qué interfaz y el próximo salto. Si la ruta es directa, no necesito el próximo salto. Pero si la ruta es indirecta, necesito el próximo salto. Entonces, ¿qué significa esto de ruta directa o indirecta? Si yo estoy parado en este equipo y quiero llegar a este otro equipo, ¿necesito una ruta directa o indirecta? No, si estoy parado en este equipo de acá, ¿no? Y quiero llegar a este otro equipo. Cuando tengo el datagrama que va dirigido a esta IP, la ruta me tiene que indicar que sale por esta interfaz y que va a un próximo salto o no. O me va a indicar que es una ruta directa y que por ende no hay próximo salto. Tendría que ser directa si no hay salto. Claro, directa, es decir, que para ir de acá a acá es una ruta directa. Y para ir de acá, por ejemplo, a acá. Si mi destino está acá, yo estoy acá, parado en esta máquina, tengo un mensaje, un datagrama IP destinado, con destino a esta IP. La ruta que necesito, ¿es directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. ¿Y cuál sería? La interfaz sería esta. ¿Y cuál sería el próximo salto? El de acá. ¿Se entiende? No, no. Este, ni este, ni este, ni este. El próximo salto siempre es una dirección que se puede alcanzar a través de una red o de una ruta, perdón, directa. Miren, entonces, el próximo salto, en el caso de las rutas indirectas, siempre es una dirección que se alcanza a través de una ruta directa. Y si no encuentro ninguna ruta que machee al destino, tengo que descartar el datagrama. Es distinto a lo de las tablas de forwarding de bridging, ¿se acuerdan? En bridging o switching, cuando no sé exactamente por qué puerta alcanzo el destino, hago flooding, es decir, inundo la red. Por eso se producen los loops que hay que, digamos, abrir usando el Spanning Tree Protocol. Acá no, acá es cuando no conozco la ruta destino, que es la ruta para alcanzar el destino, descarto el datagrama. Pero digamos, en general siempre está configurado un default gateway, ¿cierto? Entonces, Todavía no hablé de default gateway. disculpa. Hasta ahora hablé de direcciones IP asociadas a cada interfaz. ¿Tá? Entonces, todo host IP y todo router IP tiene su tabla de ruteo. Es decir, ¿por qué? Es decir, todos entienden que acá tiene que haber una tabla de ruteo que permita decir, bueno, cuando este equipo recibe un datagrama IP, tiene que saber por dónde lo envía. Si lo envía por acá, si lo envía por acá. ¿No? Sí. ¿Y por qué necesita tener una tabla de ruteo acá? Perdón, ¿dónde había señalado? Acá, en este nodo. Este host. Este host tiene una sola interfaz IP. ¿Por qué este host necesita tener una tabla de ruteo? Este de acá, ¿no? ¿Por qué este necesita? Es decir, ¿todos están de acuerdo en que ahí tiene que haber una tabla de ruteo? Sí. ¿Por qué? Y porque si quiere llegar a otro destino, tiene que saber dónde tiene que enviar el datagrama, digamos. Ajá. ¿Y qué es lo que, si por ejemplo, ustedes ya, uno de ustedes nombró el tema de la default gateway, todavía no expliqué la default gateway, pero supongamos que, como es un concepto fácil, todos entienden que acá va a haber una ruta que va a decir, todo lo que esté acá es alcanzable
a través de este próximo salto. Es decir, una default gateway. ¿Por qué entonces hace falta una tabla de ruteo? Ahí se entendería como que tendría que tener en la tabla de ruteo todos los que están en esa misma red y a lo último el default gateway para indicar si no está, que se vaya por el otro puerto. Exacto. Claro, es decir, el primer objetivo es saber si el destino está acá nomás o está lejos. Es decir, si es una ruta local o una ruta indirecta, remota. Por eso hace falta una tabla de ruteo, a pesar que este equipo tiene una sola interfaz. Y de hecho, entonces, a ver si... De hecho, vamos a ir... Ustedes hagan esto en sus máquinas, supongo que todos tienen Windows, si alguno tiene Linux igual también les va a funcionar, pero van a ver que su máquina, que es una máquina que tiene una sola interfaz, que supuestamente está conectada o por Wi-Fi o por cable UTP a la red local, tiene una tabla de ruteo. Pregunta, en CMD lo está en francés. Sí, sí, pero bueno. No pasa nada, pero es en CMD. Porque está así. Claro, sí, en el command com. Perfecto. ¿Y tengo que poner, qué hay que poner? Netstat -R de routing. También pueden poner route print. Pueden poner route print. Lo que pasa es que route print solo les va a funcionar en Windows. Bueno, en Windows DOS. DOS. En realidad DOS ya no existe más. Ahora es todo Windows. Y esto es un command com de Windows, ¿no? Pero si están en un Linux, en el interpreter shell, si le ponen netstat -R, les va a listar la tabla de ruteo. Obviamente tendrán que después ir aprendiendo qué es lo que les muestra esta tabla, ¿no? Pero básicamente van a ver que esta tabla les dice destino, máscara, next hop o próxima gateway, interfaz por la que, digamos, tienen que enviar el mensaje y una métrica. Pero esto yo simplemente... Sí. Perdón, que interrumpa. Me surgió la duda porque lo vi, ahí dice un link, en el mío dice en vínculo, es lo mismo, y no sé lo que es. Y también me parece muy loco. On link sería directa. Y cuando en el next hop o gateway aparece una dirección, es porque es una ruta indirecta. O sea, directa quiere decir que es de router a router. O No, sea, directa es, por ejemplo, para ir de acá a acá. Es una ruta directa. Para ir de acá a acá. ¿Y a indirecta qué sería? Porque si... Indirecta es cuando yo quiero ir a estas máquinas de por acá, el próximo salto es este. Perfecto, ok, listo. Pues yo. Sí. A ver si... Y una pregunta más que me surgió, que la métrica en el mío y en el tuyo es grande, o sea, 300 y pico. Es un número simplemente para comparar, después vamos a ver cómo se usa la métrica, pero digamos, vamos construyendo de a poco, porque seguramente ustedes han aprendido muchas cosas en Com de Datos. Sí, o sea, de hecho todo lo que estamos viendo más o menos lo vimos. Claro, pero nosotros lo que queremos es que refuercen bien esos conceptos, porque no son fáciles de aprender y muchas veces se aprenden con errores, no porque se los hayan enseñado con errores, sino que uno no prestó atención a ciertos detalles. Entonces eso es lo que estamos queriendo hacer. Que entiendan, por ejemplo, uno de los típicos errores de mucha gente es que dice, cuando uno le pregunta, ¿quiénes tienen tabla de ruteo? Y todos dicen el router. Sí, el router tiene tabla de ruteo, pero el host también tiene tabla de ruteo. El default gateway de su host. ¿Tiene tabla de ruteo? Lo único que tiene es el default gateway. No, acá podría haber un montón de routers en esta LAN y él tendría que tener una ruta o una o más rutas para alcanzar los distintos destinos a través de los distintos routers que hay en esta LAN. Perfecto. ¿Entendés? Es decir, sí. No, me surgió una duda que vos habías dicho que si no encontraba una dirección, si no encontraba un match, descartaba la trama.
Y bueno, después se La rama no, el datagrama, ¿no? El La datagrama, rama es capa 2. Sí, sí. ¿Hay alguna manera en la cual no haga match teniendo aún así un default gateway? No, si hay un default gateway siempre machea. Ah, joya, perfecto. Entonces, cuando no machea cuando no hay una default gateway. Y no todo equipo tiene default gateway. Por ejemplo, todos los core routers de internet no tienen default gateway. O la tienen, pero porque en realidad son un core a medias. ¿Qué sería un core? Y los routers que tienen que saber cómo llegar a cualquier destino de la internet. Es decir, imagínense, esto lo vemos como algo sencillo, pero en realidad puede ser súper complicado. Esto que lo vemos como una LAN podría ser todo un país, o todo un país, y se comunica con uno o más routers, que son los routers de core de Internet, que a su vez permiten comunicar con otros países y otras regiones y otros continentes. Y encima esto puede estar interconectado con una topología mallada. Generalmente es una topología mallada para que no sea, digamos, vulnerable a la caída de un simple vínculo. Es decir, esto que está acá representado, si lo escalan, es la representación de la Internet. Porque en definitiva, un Internet Service Provider no es más que algo así, que puede ser seguramente más complejo, y la Internet no es más que la interconexión de distintos Internet Service Providers, además con entidades, digamos, grandes, que no necesariamente son ISP, pero que son entidades grandes y que tienen una red grande como si fuese un ISP. Pero en definitiva, la Internet es una red de redes. ¿Ah? Interconecta redes. Disculpa, yo tengo una pregunta respecto a lo de ruteo directo o indirecto, Sí. de la ruta directa o indirecta. ¿Se puede decir que la directa es si está dentro de la misma red o si el... Exacto. Si está dentro de la misma red, y encima recuerden que no sé si... ahí está. A ver. Había alguien que estaba queriendo entrar. Fernando. ¿Alguno tiene contacto con él? Porque me parece que desistió, porque yo escuchaba un... Ahí está. A ver. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Perdón, no podía entrar, no... No, lo que pasa es que como yo estoy presentando, no veo los carteles de los que quieren entrar, ese es el problema. Pero si ustedes, Okay. Si ustedes se enteran de algo así, me avisan y yo, digamos, los recibo. Es decir, creo que está por cambiar la interfaz del Google Meet y va a permitir que el que presenta pueda tener mejor visibilidad de lo que está pasando. Porque uno de los problemas, esa es una de las ventajas del Zoom. En Zoom, el año pasado yo di clase con el Zoom y tiene algunas prestaciones más que el Google Meet. Pero bueno, está unido. ¿Cómo? Es limitado en tiempo, sabía. No, pero tenemos licencias, pero hay licencias, no hay tantas licencias en la facultad, entonces el problema es que solo podemos usar el Zoom en el horario estricto de la materia y encima se puede mezclar con ese mismo Zoom que se usa por otras materias en otros horarios. Entonces yo dije, prefiero tener mi Google Meet y me manejo con eso, a pesar de sus limitaciones. Bueno, muchas gracias. Claro, total podemos grabar, hay muchas de las cosas las podemos hacer igual con Google Meet. Entonces, estábamos explicando IP. ¿Ah? Entonces, estábamos acá. Y disculpa, la otra pregunta que quería hacerte, ¿está bien decir que datagrama es paquete o son dos conceptos diferentes? No, se puede llamar paquete IP. Lo que pasa es que se lo llama datagrama porque el datagrama, primero que es el nombre que se le da en la especificación, en el RFC que habla de IP. Se habla que la PDU, que la unidad protocolar de datos, se la bautiza con el nombre de datagrama IP. Pero hablar de paquete no estaría mal. Lo que estaría mal es hablar de trama porque da a entender que es un mensaje protocolar de capa 2 y en realidad es un mensaje protocolar de capa 3. Esa es la única, digamos, el único cuidado que hay que tener en el uso del vocabulario, ¿no? Entonces, tabla de ruteo tenemos en todos los equipos, tanto routers como hosts. Entonces ahora habíamos estado viendo que lo básico es, toda tabla de ruteo tiene que tener para cada destino, especificado como la dirección IP de un host, la interfaz y en el caso de las rutas indirectas, además de la interfaz por la que sale, el next host.
Entonces habíamos estado viendo que en el caso, por ejemplo, de esta máquina, si yo tengo la tabla de ruteo de esta máquina, para llegar a esta IP, es decir, destination host, esta IP, interface esta, y no tiene next hop, por eso que, por ejemplo, en una tabla de ruteo como la de Windows, diría onLink. ¿Ah? En los Cisco dice connected, por ejemplo, en los routers Cisco y en los switches Cisco dice connected, que estaría a través de una red IP o una conexión IP directa. En cambio, si quiero llegar a esta IP destino, tendría destination, esta IP destino, interface, esta interfaz, y next hop, esta IP de acá. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de esto? Que esto no escala mucho porque si, por ejemplo, yo acá en esta red tuviese 200 máquinas, tendría 200 direcciones. Si además tuviese en todo el resto de acá, tuviese 1000 direcciones IP, tendría 1200 entradas en la tabla esta. Tendría 1200 entradas en una máquina como esta. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se hace la simplificación? Se usa el concepto de... primero, el concepto de ruta directa e indirecta que estuvimos tocando, pero que lo repasamos. ¿Ah? Entonces, ruta directa es, dijimos, cuando, por ejemplo, quiero ir de esta máquina a una que está en la misma red local. Ruta indirecta sería cuando quiero ir de esta máquina a una máquina que no está en esta red local y que por ende se alcanza a través de un próximo salto. Ese próximo salto tiene que estar en la misma red local. Entonces, cada ruta en la tabla de ruteo tiene asociado un costo o métrica. ¿Ah? Toda ruta directa permite alcanzar a los host destinos sin pasar por ningún router intermediario, o sea, con métrica 0. Toda ruta indirecta permite alcanzar a los host destinos vía un router intermediario, o sea, con métrica 1 o mayor. Cuando la métrica es mayor o igual a 1, es porque la ruta es indirecta. El next hop, que figura acá, el next hop de toda ruta indirecta debe ser la IP address de una gateway o router alcanzable vía una ruta directa. Es decir, que si esto es una dirección IP, debe figurar como una ruta directa. ¿Ah? Y en el caso de 2 o más rutas al mismo destino, se usa la ruta de menor métrica. Es decir, que la métrica además se usa para elegir. Si yo, por ejemplo, tengo más de una ruta para alcanzar el mismo destino, entonces uso la métrica, digamos, la de menor métrica es la que uso para alcanzar, para enviar el mensaje para ese destino. Ahora, yo creo que tenía lo de la... No, lo tengo más adelante. Después, para simplificar, es decir, recuerden lo siguiente, recuerden que les dije que el diseño de IP está pensado para reducir el tamaño de las rutas en la tabla de ruteo. Entonces, lo primero que se hace es tener direcciones, digamos, de red, ¿tá? Network address. Entonces, todas las interfaces de una misma red o subred pueden ser alcanzadas por la misma ruta, es decir, misma interfaz, mismo next hop. Por ejemplo, vamos a este caso. Si yo desde acá quiero llegar a todas las máquinas que están acá, o por ejemplo, más sencillo, a todas las máquinas que están acá, en realidad, cada una, si acá hay 200 máquinas, acá en la tabla voy a tener 200 rutas de destino, cada uno de esos hosts, que salen por esta interfaz y que pasan por este próximo salto. Entonces, esas 200 rutas que apuntan a hosts que están acá, las podría simplificar en una sola ruta. Una ruta que va dirigida a todas ellas. ¿Cómo se hace eso? Con el concepto de network address. ¿Ah? Es decir, que todas las interfaces de una misma red o subred pueden ser alcanzadas por la misma ruta, entonces a todas las interfaces de una misma red o subred se les asigna una IP address tal que comparten el mismo prefijo y difieren entre sí por el host number, es decir, por la parte baja de la dirección. La dirección que corresponde al host number 0 no se asigna a ningún host y se denomina dirección de red. Es decir, que la parte que corresponde al host, es decir, que de los 32 bits hay una parte que es el prefijo, la parte alta que se usa para identificar la red, y la parte baja para identificar el host. Pero cuando la combinación de todos ceros en la parte de host se usa solo para identificar la red. Después vamos a ver también que la parte alta de todos los los bits de host se usa para el broadcast. ¿No?
todas las rutas que apuntan a los hosts de una misma red o subred pueden ser sustituidas por una sola network route. Es decir, que, entonces, si yo acá tengo 200 rutas de host para alcanzar a los 200 hosts que están acá, y todas esas 200 rutas salen por esta interfaz y pasan por este next hop, significa que esas 200 rutas las puedo reemplazar por la ruta, una única ruta, que se llama ruta de red, cuyo destination es el prefijo, el mismo prefijo que tienen todas acá, pero con el sufijo en 0, es decir, la dirección de red, y donde la interfaz es esta y el próximo salto es esta IP. Es decir, que sustituí 200 rutas, por ejemplo, que apuntan a los 200 hosts que están acá, por una sola ruta. Es decir, eso ya es una primera simplificación. Es decir, cuando simplificamos las entradas de host por entradas de red, ¿no? Y eso no solo simplifica las rutas para llegar a destinos remotos, es decir, a través de rutas indirectas, sino también para llegar a destinos locales. Es decir, si yo acá tengo 200 máquinas, sin el concepto de dirección de red, yo tendría 200 rutas de host. Es decir, tendría que para cada una de las direcciones IP que hay acá, tendría que tener una ruta que diga que la interfaz es esta y que el próximo salto es on-link o connected porque es una ruta directa. En cambio, puedo reemplazar esas 200 entradas en la tabla de ruteo por una entrada sola, que es la de una entrada de ruta de red, donde el destino que figura como en la tabla de ruteo es el prefijo que tienen todas las interfaces en esta red, pero completadas con ceros en la parte baja de la dirección. Y de esa manera, una tabla que podría ser súper compleja, con una cantidad enorme de rutas de host y tanto alcanzables por rutas directas como por rutas indirectas, se me pueden simplificar en unas pocas rutas, por ejemplo, una ruta para la red local y algunas rutas para redes remotas. Es decir, que, por ejemplo, en una topología como esta, yo podría tener una ruta de red para esta red local, una ruta de red para alcanzar este destino, para alcanzar este destino, para alcanzar este destino, para alcanzar este destino, con lo cual simplificaría mucho la tabla de ruteo. Si, por ejemplo, acá yo tuviese 200, 200, 200, 200, 200, tuviese 1000 hosts, en vez de tener 1000 entradas de rutas, 1000 rutas en esta tabla, tendría solo 5 rutas, una local y 4 remotas. Y además consideramos que esto también son redes, bueno, podría agregar esas redes. ¿Ah? Pero en definitiva, simplifiqué mucho la tabla de ruteo. La bajé de 1000 a menos de 10. ¿Se entiende la ventaja de usar el esquema de direccionamiento basado en concepto de redes? Si a esto le puedo agregar que, por ejemplo, yo, para alcanzar estas 4 redes, más estas 4, digamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 redes más, porque en definitiva son redes de 2 hosts, pero son redes afín. Así que serían, si no me equivoco, 11 destinos posibles, indirectos, todos saliendo por esta interfaz y por este next hop. Lo podrían reemplazar por una ruta. ¿Cuál es? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Yo en vez de tener, si vimos que, para graficarlo bien, si cada una de estas redes que están graficadas acá tuviese 200 hosts, son 5, son 1000. Si a estos 1000 le agregamos estas 7, dijimos que eran 7, ¿no? Sí. Son 1007. Tenían 1007, en realidad peor, porque 1000 más 7 por 2, da 14. 1014 direcciones IP. La simplificamos poniendo direcciones de red. Es decir, entonces, estas 200 se simplifican en una ruta. Estas 200 se simplifican en una ruta. Estas 2 se simplifican en una ruta. Estas 2 se simplifican en una ruta. Y así, entonces, convierto las 1014 rutas de host en 5 más 7, 12 rutas de red. Eso fue una primera simplificación. Una segunda simplificación es, ¿para qué voy a poner 12 rutas acá, donde tengo esta ruta local y después tengo 11 rutas remotas? Pero las 11 rutas remotas salen todas por acá y próximo salto es esta dirección.
Entonces puedo simplificar ahí y usar el concepto de default gateway, es decir, ruta default. En ese caso, la ruta default es todo lo que no es local se alcanza por esta interfaz y este próximo salto. Y entonces ahí aparece el concepto de default route. ¿Ah? Si para alcanzar toda IP address necesitamos una ruta de host o de network, la solución no sería escalable. Entonces, para simplificar, se soporta la default route. ¿Ah? Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Fíjense el botón. ¿Sí, Gastón? Sí, me tengo que ir. Ah, bueno. Que tenga buenas tardes, que se recupere su hijo. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, para los que reproduzcan más tarde la clase, lo dejo reproduciendo este video que ustedes pueden ver en cualquier momento, pero bueno, desgraciadamente no tienen la posibilidad de hacer consultas, así que lo dejo reproduciendo. El vocabulario, ¿no? Esta es la tabla. ¿Qué diferencia hay entre default route y default gateway? Conceptualmente hace referencia a lo mismo. ¿Pero cuál sería la default gateway? Esto, la dirección IP del next hop de la ruta default. Pero la ruta default es todo esto, ¿ah? Y la default gateway es el next hop de la ruta default. ¿Se entiende? El vocabulario para entender bien los conceptos. ¿Y para qué se usa la ruta default? Bueno, la ruta default es, si no hay ninguna ruta de host o de network para alcanzar la dirección destino del datagrama, se envía el datagrama al default gateway, especificado como next hop en la default route.
Bueno, vamos a detener la grabación porque no tiene mucho sentido, no hay nadie conectado. Así que bueno, simplemente vamos a seguir usando esta metodología donde vamos a reproducir los videos de los años anteriores con las clases. Así que por favor, vean el video que es el que les estuve mostrando, que es este de acá, el que figura del año pasado como fundamentos IPv4, direccionamiento, digamos, como FLSM y VLSM. Y bueno, lo que sí, digamos, no vamos a volver a explicar esto, así que lo tienen que reproducir y tratar de entender, y cualquier cosa en la próxima clase, alguna pregunta, pero no vamos a volver a explicar lo que estaba previsto para explicar hoy. Así que ya voy desconectando y se graba hasta lo que se pudo, digamos, de la clase. Espero que puedan seguir el ritmo de la clase, y no veo qué más puedo hacer para que puedan cursar correctamente esta materia. Bueno, felicidades a todos, que disfruten la Semana Santa, y nos veremos el lunes próximo.